Buen día, este es el proyecto de microcontroladores. Entonces aquí lo que se realizó fue un electroestimulador muscular. Eh, con respecto a los temas vistos, se implementó lo que es pantalla LCD, teclado matricial, conversor análogo a digital y PWM. Eh, pues también se podría decir que las interrupciones se implementaron teniendo en cuenta las del teclado matricial. Eh, entonces, ¿cómo funciona? Tenemos dos integrados, 2555 en configuración estable. Entonces este primero me va a definir la longitud del tren de pulsos mediante una señal PWM que enviará a este segundo integrado 555, que es el que finalmente me va a dar la señal del tren de pulsos que se va a aplicar sobre el músculo. Entonces el PIC envía una señal de enable para habilitar o deshabilitar el funcionamiento del electroestimulador. La frecuencia es variable mediante este potenciómetro digital. La tensión también es variable mediante una salida PWM que entrega el microcontrolador y que mediante un filtro pasabajos y un amplificador operacional en modo no inversor, entrega aquí al transformador que finalmente con una ganancia de 2 me duplica la tensión aquí a la salida, que finalmente va a ser la que se va a aplicar sobre el músculo. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces se va a correr la simulación. Entonces aquí inicialmente muestra un mensaje de bienvenida a la pantalla LCD. Entonces con el nombre del proyecto, que es el electroestimulador muscular. Entonces aquí este botón es para habilitar o deshabilitar el funcionamiento del electroestimulador. Entonces, como bien se puede ver, entonces este es el funcionamiento. Este es el primer tren de pulsos que envía el primer integrado 555, que me define el ancho de los pulsos del segundo integrado 555. Si queremos ver la salida, aquí se puede observar la salida del tren de pulsos amplificado por la relación del transformador y mediado por el PWM que entrega el microcontrolador. Entonces aquí muestra entonces el programa, la frecuencia con la que se está trabajando, la tensión y la temperatura. Entonces si yo quiero aumentar la frecuencia, aumentar el tren de pulsos, uso este botón. Entonces me dice la frecuencia en 0, en 1, en 2. Se puede ver cómo se va alargando el tren de pulsos. 3, en 4. Ese es un tren de pulsos ya mucho más largo.
en 6. Entonces, para la tensión, entonces aquí está la salida de tensión, entonces podemos apagar el funcionamiento. Entonces aquí en el voltaje, teniendo en cuenta que el transformador me duplica, tiene una relación de 2, entonces se mide el voltaje aquí en este punto y se multiplica por 2. En este momento está una tensión de 3.0 voltios, que al multiplicarla por 2 me da 6 voltios, que es lo que está mostrando en pantalla. Entonces ahora si se quiere ver la modulación de tensión, entonces vamos a ir aquí. Entonces primero vamos a dejar una frecuencia más baja, entonces para ello subimos al máximo, que es 9, y reinicia la frecuencia. Entonces con esta frecuencia más baja vamos a empezar a hacer la modulación de tensión. Entonces mediante el programa, entonces aquí me dice que la tensión es 0. Aquí en este se puede ver el PWM que me entrega el microcontrolador. Aquí lamentablemente el simulador al parecer no simula bien esta parte para para la conversión de análogo a digital. Entonces la idea acá es que mediante esta salida del módulo CSP1 se obtiene un PWM aquí a esta resistencia, que con este capacitor me conforman el filtro pasabajos. Entonces los valores del filtro se obtiene mediante la fórmula para el filtro pasabajos, que entonces RC es igual a 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia. Entonces la frecuencia de este PWM es de 1 MHz. Entonces la relación entre R y C tiene que ser de 1.6. Entonces eso me entrega una tensión a este amplificador operacional. eh, entonces la voy a amplificar por por una relación de 5. Entonces eh, en esta configuración no inversora, entonces la fórmula para la salida, para esta tensión que se obtiene aquí a la salida, va a ser de la tensión de entrada multiplicado por 1 más R12 sobre R11. Entonces así se obtiene la relación de amplificación y se obtiene aquí una salida al potenciómetro. Entonces este transformador va a estar conectado a esa tensión, a la tensión que sale por el amplificador operacional.
y va a estar gobernado, va a estar switchado por este integrado 555. Entonces aquí se ve la salida de este integrado es set y se conecta a este transistor mediante una resistencia, se acopla y me gobierna el switcheo de este transformador. Entonces este transformador tiene una resistencia de 1 a 2. Entonces aquí en el secundario voy a obtener una amplificación de 2 veces la tensión que obtenga aquí a la entrada, eh, que se ve finalmente expresada aquí en el oscilador con la señal verde. Entonces si se vuelve a simular, entonces como se puede observar inicia apagado el electroestimulador cuando enciende. Cuando lo encendemos, entonces se habilita el primer integrado 555, que es el que me envía este primer tren, que me indica el ancho de los pulsos, el ancho del tren de pulsos. El segundo integrado 555 me genera este segundo tren de pulsos que finalmente me gobierna la salida. Entonces la idea con esta señal de PWM es que a medida de que aumenta el ciclo útil de la señal, igualmente aumenta el voltaje, que sería lo que se vería reflejado aquí en este punto. Entonces, con el aumento de la tensión correspondiente al aumento del ciclo útil de la señal, se obtiene aquí una tensión mayor y la tensión aquí a la salida igualmente va a ser proporcionalmente mayor al aumento de la señal en este punto. Entonces, para el cambio de frecuencia se utiliza este potenciómetro digital. Entonces se conectan aquí la resistencia de salida de este potenciómetro y estos primeros 3 pines van a estar gobernados aquí por el puerto C. Entonces enable es del 555, este es del potenciómetro digital, la señal de salida PWM. Estos dos también son del potenciómetro digital. Estos pines son correspondientes al LCD. Este pin de acá va a ser correspondiente a la lectura del teclado matricial y estos dos pines son para leer la tensión. Entonces me lee este punto y por código lo multiplico por la ganancia de este transformador, que sería 2, y me daría la tensión que tengo aquí a la salida. Y este otro que me mediría este integrado, que es un sensor de temperatura. Entonces, si se observa, este sensor de temperatura me marca 36 voltios. Entonces lo inicio. Entonces observo que me dice 36 voltios. Si lo pongo en 45 voltios,
Obtengo igualmente la lectura de 45 voltios y la tensión en 7. Aquí me está mostrando alrededor de 3.4, 3.5 mi tensión de salida, por lo que aquí a la salida voy a obtener 7 voltios. Entonces voy a modular un poco mi señal de tensión. Entonces veo que obtengo alrededor de un 3.5 en la salida, que no está simulando bien, pero para efectos de la simulación presiono cualquier botón. Entonces me muestra mi programa es 5, mi tensión es 6, mi temperatura 45. Entonces voy a modular la frecuencia ahora. Aquí se puede ver cómo el tren de pulso se ensancha, y ahora presiono cualquier otro botón y aquí obtengo la salida. Entonces voy a modular algo más la tensión, a ver si de pronto se aprecia un cambio. Ya estoy en el máximo. Probablemente aquí no se aprecia un cambio muy directo, entonces voy a dejar la tensión en la mínima ahora. Y no se alcanza a apreciar el cambio. Entonces, bueno, vuelvo a mirar qué valores tengo. Entonces mi sensor de temperatura me marca 45. Cambiándolo un poco. Entonces el botón reset es para reiniciar todos los cambios que se le hayan hecho al programa. Entonces si yo presiono reset, me muestra un mensaje en el LCD y me resetea todas las variables, las coloca en cero. Entonces el voltaje y la temperatura son variables que lee mediante el conversor análogo y digital. Entonces esas son las que me dé la construcción del circuito. Entonces aquí se puede ver el código. Entonces para el código entonces hay varios módulos. Entonces mi programa principal, entonces en mi programa principal eh, inicializo mi LCD y muestro un mensaje por pantalla, el mensaje de bienvenida.
Inicializo el teclado, el módulo conversor análogo a digital y el módulo PWM. Entonces aquí se ven las interrupciones, la interrupción. Entonces aquí para las interrupciones, entonces si se me activa la interrupción de teclado, llamo a mi función teclado y ejecuto la función PWM. Si la interrupción es porque ya terminó de realizar una conversión de análogo a digital, entonces llamo la función de conversión análogo a digital y para cada una de las banderas las reinicializo. Entonces esta es la función que me imprime la pantalla principal en donde se muestran todos los datos, y esta es la función que me setea el potenciómetro digital. Entonces tiene movimientos, tiene eh, eh, para modificar el valor en el potenciómetro digital. Entonces se sigue este algoritmo. Entonces aquí en esta línea se inicializa el potenciómetro, toca esperar a que lea la variable de la memoria. Entonces aquí habilito el movimiento del potenciómetro. Aquí le indico si lo voy a aumentar o disminuir, y la resolución es de 1 a 100. Entonces, teniendo en cuenta que mi tensión yo la tengo de 1 a 9, mi frecuencia, la frecuencia yo la tengo de 1 a 9, la variable frecuencia abarca valores del 1 al 9. Entonces yo le mantengo una resolución de 10 pasos por cada movimiento de la frecuencia, por cada aumento en una unidad de la variable de frecuencia. Entonces para ello son dos parámetros, uno que me indica si estoy aumentando o disminuyendo y otro que me indica la cantidad de pasos que voy a aumentar o voy a disminuir. Entonces aquí para efectos de este programa serán de a 10 pasos correspondientes al aumento o reinicialización de la variable, a excepción de cuando pase de 9 a 0, que serán 90 pasos. Entonces aquí ya se deshabilita y se habilita para que cambie el cursor al valor correspondiente. Entonces ahora, examinando este módulo, el del teclado, entonces aquí inicializo mi keyboard con los puertos correspondientes, activo las interrupciones. Aquí inicializo el puerto B correspondiente a las filas y las columnas. Entonces lo que hago es encender las filas y apagar las columnas. Teniendo en cuenta que las columnas son de hecho entradas, entonces si se encienden o se apagan, pues no va a causar eh, ningún cambio. Lo importante es mantener las filas encendidas para que cuando se presione un pulsador pueda ser reconocido mediante este algoritmo que me enciende y apaga las filas consecutivamente para yo saber qué columna es la que está siendo presionada. Entonces me devuelve la tecla que se selecciona. Entonces aquí hay un módulo, una, bueno, el archivo de cabeceras lo vamos a ver aquí en MPLAB. Entonces en este archivo están todas las definiciones que se usan en el programa. Entonces se setea la frecuencia de oscilación, se va a trabajar con el oscilador interno, se setea en 8 MHz. No se va a usar el Watchdog Timer, se deshabilita el Low Voltage Protection.
Estas son definiciones para trabajar con el potenciómetro. Estos son los pines correspondientes al potenciómetro digital. Estos son los corrimientos que se van a hacer para escribir en la pantalla, para escribir en la posición correspondiente a la variable que se está modificando. Las definiciones, las declaraciones de las funciones que se van a usar, las variables que se usan para manejar el LCD, las declaraciones de las funciones, el mapa de mi teclado. Entonces aquí las funciones que se usan en el módulo conversor, las funciones y variables que se usan en el módulo PWM. Entonces aquí esta función es la que me llama el condicional dentro de la función de interrupción del programa principal. Entonces esta es la que me dice, dependiendo de qué tecla se presione, qué debía hacer. Entonces si se presiona la tecla programa, si se presiona la tecla frecuencia, la tecla reset o cualquier otra tecla, entonces realiza la función correspondiente. Entonces aquí mi función data LCD, dependiendo de el valor de esta variable, voy a escribir en la fila 1 o en la fila 2. Entonces aquí se limpia la LCD y se escribe en la fila 1 y en la fila 2 lo correspondiente a la función que se está usando. Entonces, en este condicional entra cuando se presiona por primera vez la tecla de una función, y en este condicional entra cuando cuando no es la primera vez, cuando ya se ha presionado una o más veces, para con la misma tecla aumentar la variable correspondiente. Igualmente en esta, y mi función reset, que aquí se ve, me reinicializa todas las variables en cero. Entonces, bueno, que puedo mi módulo LCD. Entonces para el módulo LCD, entonces aquí le seteo los puertos correspondientes que se van a usar. Inicializo la LCD pasando de las configuraciones los parámetros de control correspondientes. Defino las funciones que se van a usar, settings para enviar configuraciones, write para escribir un carácter en pantalla, la función que me coloca el dato que se va a enviar en el bus de datos, y la función que se usa para imprimir al LCD. Pues aquí, como vemos, mediante estos condicionales decide si se imprime en la fila 1 o en la fila 2, y al final me coloca el cursor en la última posición. Entonces ahora el módulo conversor, entonces aquí se configura el add con 1 para definir qué puertos se van a usar como análogos y qué puertos se van a usar como digitales. Se configura el módulo de conversión análogo a digital y se selecciona el puerto por el que va a convertir. Se habilitan las interrupciones globales y del módulo, y se inicia la primera conversión. Entonces para la conversión, entonces lo que yo obtengo aquí es, eh, aquí en esta línea lo que estoy haciendo es la conversión de 10 bits. Entonces obtengo los dos registros correspondientes, address H y address L, y les hago los corrimientos y la operación correspondiente de suma para concatenar los dos registros en una sola variable de 10 bits. Entonces aquí
Dependiendo de qué canal esté seleccionado, entonces me va a leer la tensión en la salida del amplificador operacional, o me va a leer la tensión que me entrega el sensor de temperatura. Entonces aquí se hace la correspondiente conversión para la correcta lectura de cada uno. Y aquí en esta línea lo estoy multiplicando por 2 por la ganancia del transformador, para que me dé la tensión que realmente se está sintiendo en el músculo, que el músculo efectivamente está recibiendo. Aquí esta línea se encarga de intercambiar el valor de la variable canal entre 1 y 0, y asimismo correspondientemente de add con 0 para seleccionar el puerto AN1 o AN2 para la conversión. Esta es la función de la interrupción. Simplemente me llama esta función que acabamos de explicar y me indica que realice una conversión, una nueva conversión, finalizada la ejecución de esa función. Ahora, para el módulo PWM, entonces aquí inicializo mi módulo PWM. Le seteo el periodo de la señal, un duty cycle inicial. eh, Seteo los registros correspondientes. Inicio el timer 2, que se va a usar como de comparación con este registro para el periodo de la señal. Entonces aquí inicio la función PWM, que es la que finalmente me va a permitir obtener la salida correspondiente en el módulo CCP1. Entonces hago la conversión de mi duty cycle con la variable programa, que va de 0 a 9. Entonces, para que nunca sea 0, le sumo una unidad y hago la conversión teniendo en cuenta que la variable que el rango de la variable es de 1 a 10. Entonces seteo los registros correspondientes para obtener la señal deseada. Entonces a esta conversión le hago un corrimiento de 2 bits para obtener este registro de 8 bits, y los dos primeros bits de esta conversión los uso en los bits 4 y 5 de este registro, para lo que uso esta máscara. Entonces esta máscara me limpia la variable, esta máscara me selecciona los dos primeros bits de esta variable y me hace un corrimiento de 4 unidades para así posicionarlos en los bits 4 y 5 y obtener la correspondiente igualación. Entonces ese es el código que se usa para este laboratorio.